Bueno, antes que nada, mil gracias por la invitación y estoy convencida de que voy a aprender muchísimo hoy porque estoy con dos personas que trabajan como en diferentes, que vienen de diferentes ámbitos al mío y esto me parece maravilloso y bueno, y muchas gracias a la institución por lo que hacen. Justamente, digamos, el tema de qué escuchar, cómo escuchar. Yo pensaba que estos tres casos que trajeron, o estas tres situaciones en realidad, abren tanto interrogantes como reflexiones. Una de las cuestiones es que, digamos, pensé cómo pudo ser escuchada Flor, la primer niña que se presentó, porque allí no solo hubo una intención de escucharla, sino que hubo alguien que se había vinculado de manera particular con ella y dijeron algo muy importante, esto de que fuera alguien que pudiera tolerar los embates de esta niña, cosa que es crucial en el vínculo con la infancia, y a la vez que tuvo la suficiente imaginación e inventiva como para armar esto de el árbol de los afectos. O sea, esto nos lleva a pensar algo que quiero desarrollar un poquito, que es que los niños no solo hablan con palabras. Digamos que tenemos que estar abiertos a que los niños sostienen otra lógica a la que sostenemos los adultos y que sostienen otros modos de comunicar a los que sostenemos los adultos. Y tampoco contestan las preguntas muchas veces, no es con una pregunta directa, hay que dar tiempo. Bueno, en el caso del adolescente, creo que sí, bueno, allí la situación me parece que se complicó por algunas cuestiones que a veces son como burocráticas, digamos, y que no tienen muy en cuenta los tiempos. Creo que no tienen en cuenta muchas veces los tiempos de las infancias y menos los tiempos de la adolescencia. Y en realidad, con niños y adolescentes hay que pensar que, por un lado, siempre hay una urgencia porque el tiempo pasa, pero a la vez les tenemos que dar un tiempo para poder pensar qué es lo mejor para... Que además eso, que puedan decir qué es lo que ellos quieren en realidad, porque si no nos quedamos con nosotros sabemos qué es lo mejor para ellos y esto no es así. Por eso me gustó mucho el caso de Clara, porque pensé, en realidad me emocionó que se dejasen de lado las certezas que podemos tener los adultos y escuchar a esta niña. O sea, en realidad no sabemos de entrada qué es lo mejor para cada uno, porque bueno, cada uno viene con un derrotero particular. Creo que esto también se dio en un vínculo transferencial, o sea, en un vínculo donde esta niña se sintió con derecho a decir, y esto fue importante. En realidad yo creo que tenemos que pensar, me parece, o yo lo pienso así por lo menos, que cada entrevista, cada vez que estamos con un niño o con un adolescente, es una especie de aventura. No sabemos de antemano nada. Y tenemos que ir entonces más bien a adentrarnos en nuevos mundos. Y ellos nos van a mostrar nuevos mundos desconocidos para nosotros. Por otro lado, la escucha nunca es ingenua. Uno escucha desde determinados saberes, es decir, tenemos un bagaje con el cual escuchamos, un bagaje que tiene que ver con la formación teórica, pero también con toda la experiencia que tenemos. Por otro lado, me parece que no solo tenemos que tener en cuenta que los niños
y niñas dicen de otro modo, sino que además sostienen, digamos, tienen otros funcionamientos, tienen otros modos de decir, pero además, y después voy a tratar de decirlo más, tienen otras lógicas. Gracias. Así muchos niños no hablan o solo repiten frases, pero dicen a su manera. Yo creo que el tema es internarse en esos lenguajes diferentes, que son muchas veces lenguajes de gestos, miradas. Me pareció que eso se estaba haciendo con estos niños, porque ustedes describen situaciones de, bueno, de cómo salían, de cómo estaban. En realidad, los niños nos dicen muchas veces con silencios, con acciones. O sea, un niño que empieza a arrojar todo, que tira todo o que patea todos los muebles, también nos está diciendo. Y no es que se porta mal, nos está contando algo. O sea, las conductas de los niños nos cuentan lo que les está pasando. Juegos y dibujos nos permiten muchas veces acceder a una conflictiva que no puede ser puesto en palabras y nos abren nuevos escenarios. Insisto en que los silencios también nos hablan. Digamos, intentar escuchar a un niño y escucharlo efectivamente es estar como muy atento a todo aquello que aparece como esto de pequeños gestos, de cuándo se calla, de qué no quiere hablar, digamos, hay muchas cuestiones. Y por otro lado, también me pareció muy interesante esto de en el árbol de los afectos, que la persona que intentaba ver con quién podía establecer un vínculo esta chiquita, se involucrara a ella y contara a ella, porque esta es otra cuestión. Con los niños no podemos ser como observadores ajenos a la situación. Y esto, yo soy psicoanalista, y lo digo como psicoanalista, o sea, con los niños, eso de, ¿vieron la imagen que aparece habitualmente del psicoanalista así como, digamos, por fuera de todo? Bueno, se quiebra si uno quiere trabajar en serio con un niño, digamos. Hay que meterse como en la situación, en el barro, sentarse en el piso, digamos, jugar con él, estar involucrado de verdad. Los niños estos. Por otro lado, es cierto que hay modelos muy diferentes porque sobre cómo entrevistar a un niño, cómo pensarlo, porque hay veces que hay gente que supone que hay que aplicar un protocolo, como que se sabe ya qué es lo que hay que hacer con todos los niños. Y esto no es así. En realidad, digamos, con cada niño vamos a tener que ir descubriendo que aparecen en estas situaciones, cómo podemos llegar, cómo lo podemos ir entendiendo, qué movimientos realiza y también estableciendo un vínculo. O sea, cuando se supone que un niño tiene que dar respuestas en una primera entrevista, es un disparate. No tienen por qué. Digamos, a ver, yo lo veo mucho además con niños pequeñitos, que se los entrevista y se supone que tienen que responder a lo que uno les pide o que tienen que dar respuestas de cuestiones muy importantes. Y en realidad es difícil que un niño hable con alguien a quien no conoce y muy difícil que le muestre algo a alguien que no conoce hasta que haya establecido algún tipo de vínculo con el otro, que tampoco es que tardan tanto, pero sí se necesita un tiempo. Y esto me parece que hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces este tema de los protocolos y los tests deja fuera lo que un niño efectivamente puede decir. Y por otro lado,
tenemos un problema, que es que ningún niño, y menos un niño que está en una situación compleja, puede soportar una mirada evaluadora. Es decir, no tiene que sentirse evaluado. Los padres tampoco, ojo. Después quiero decir algo de eso. Por eso, digamos, además, les digo, a mí me llegan muchas veces niños al consultorio que pasaron por evaluaciones y empiezan a hacer todo lo que les pidieron en otros lados y que no habían hecho en otros lados. Yo digo, es como para sacarse de encima, entonces, Uy, bueno, bueno, entonces, saco todo esto y voy a algo que, digamos, bueno, todo lo que un niño va diciendo lo dice con otro. Hay algunas cuestiones que me importan mucho y que quiero retomar y que un poco se plantearon antes, pero que me parece que hay que sostener de manera muy fuerte. Una es que toda crianza, y esto con niños que están en situación de vulnerabilidad es importantísimo tenerlo en cuenta, en realidad idealmente si se quiere, pero nosotros tenemos que propender a eso, que toda crianza se haga en red. No solo nosotros tenemos, yo digo que la verdad que el proverbio africano de que para criar a un niño es necesaria una tribu es una de las cosas más verdaderas que escuché en mi vida. Esto, y también ver en cada situación, yo he visto niños que siendo adoptados se apropiaron casi inmediatamente, una nena chiquita que de entrada, bueno, se había hecho un proceso de vinculación, pero después de entrada, ella le empezó a decir mamá, a la mamá adoptiva, y empezó a decir mi familia, por esa familia, pero una familia en donde la mamá me contaba, en realidad dice, ¿saben más qué hacer con ella? Mis padres, mi hermano, mi hermana, mis amigas, dice, y yo estoy como perdida. Que esta es otra cosa que quiero agregar, y que lo digo cuando yo dirijo una formación en adopción y además doy en la UBA también en Derecho, digamos, una clase sobre adopción, hay muy poquito, con un juez. Pero lo que siempre planteo, porque me parece que muchas veces no se tiene en cuenta, es que cuando un niño es adoptado, no solo hay que trabajar con los padres en el antes, hay que acompañarlos muchísimo en el después. O sea, hay que acompañarlos muchísimo en todo el proceso de adopción misma, pero sobre todo cuando el niño ya está con ellos. Porque creo que muchas veces, y es lo que yo vengo encontrando, es esto de mujeres que sienten que de repente no saben qué hacer con ese niño, con el cual una cosa era durante el proceso de vinculación y de repente lo tienen todo el tiempo. Entonces, la otra vez escuchaba una mujer que me decía, de repente perdí mi vida. Claro, era casi como decirle, bueno, bienvenida a la maternidad, digamos, pero hay algo allí que hay que acompañar para que, por otro lado, no se ubiquen como malas madres, porque muchas veces la idea es que hay como una maternidad o una paternidad perfectas que no existe. Les cuento en 2 minutos, doy un caso en donde a mí me parece que son cosas que hay que tener en cuenta y salirnos de ciertos prejuicios. Hace muchos años recibo un pedido de padres que no acababan, ya hacía un tiempito, que habían adoptado una nena de 3 años
esta nena con menos de 2 años fue tirada en un pozo, salvó su vida de casualidad. Tenía quemaduras de cigarrillo en el cuerpo, ¿no? O sea, una criatura muy chiquita que había sido, no había dudas de maltrato ahí, digamos, o sea, la podrían haber, en realidad me dio la intención fue casi matarla. Pasó una cosa curiosa, ¿o no? Esto es en un pueblo de una provincia. Esta nena entra al hospital, le tienen que hacer un montón de operaciones, pero todo el hospital, conmovido por la situación, le funciona en ese momento como si fuera una familia. O sea, entran a, digamos, la quieren mucho. La nena sale adelante, pasa a estar bien. El juez decide, varias personas del hospital querían adoptarla, el juez decide que no, que vaya con, digamos, siguiendo la lista, con una familia de Buenos Aires que se había puesto en la lista. Porque además no que quede en el mismo pueblo, por miedo a que pueda pasar algo. Esta familia la adopta, una familia que, por un lado, personas, una pareja muy católica, entonces enseguida la bautizan, digamos, inmediatamente, como... Y por otro lado la recibe toda la familia de esta gente que hacía mucho que querían tener un hijo. Pero cuando una psicóloga hace el informe para el juzgado, plantea que estos padres son muy rígidos. Yo hablé con esta psicóloga y me dice, esa también es una forma de violencia, en el sentido de que eran muy normativos. Nada, digamos, no que porque le gritaran ni le pegaran, pero como que eran muy normativos, y me decía, y lo primero que hicieron fue bautizarla, y eso es como... Bueno, yo pensaba, bueno, digamos, esta gente viene, en realidad, digamos, les dicen que tengan una segunda opinión, me vienen a ver a mí, y yo la veo a la nena con la mamá adoptiva, y esta nena con 3 años hace algo, ni llegaba a tener 3 años, hace algo con esto del juego que a mí me llamó totalmente la atención. Bueno, por un lado, aferrada totalmente a la mamá, pero después me cuenta, jugando, toma Playmobiles y cuenta toda una escena en donde viene una ambulancia, salva a una nena, la ambulancia, como, digamos, pone un montón de personajes allí y después la saca la nena de esa situación y va con otro montón de personajes, pero ella cuenta, con lo cual para ella es muy claro esto, como de que ella quiere estar, además estaba aferradísima a la madre y se le trepaba, etc. O sea, yo pensaba, esto es lo que había que escuchar, y por ahí, además yo pensaba, por ahí, qué sé yo, que esta gente fuera muy estructurada, que quisiera que la nena aprendiese a comer bien y que todos los horarios fueran así, todo lo demás, a una nena que estaba en una anomia de tal, le venía bárbaro en realidad. O no, no importa, digamos, pero si yo espero que sean los padres, no sé, digamos, si esta gente me pidió trabajar conmigo después porque me dijo, si algo estamos haciendo mal, queremos mejorar nosotros. Bueno, por eso digo, tenemos que escuchar también a los padres y saliendo de prejuicios. Y bueno, nada más y después igual charlamos.